Y en ese proceso también había yo iniciado una búsqueda de Dios en otras fuentes, en las otras opciones que podríamos llamar que ofrece la vida. En esto me involucré en yoga, esoterismo, en ocultismo, astrología, en un afán de encontrar ese Dios vivo, ese Dios verdadero, o por lo menos el sentido mismo de la vida. Obviamente todo eso no conllevó un acercamiento a Dios, sino por el contrario, me sumergí en un estado de confusión espiritual que casi me llevó a la desesperación y la muerte posteriormente. Pero gracias a Dios, durante todo ese tiempo también, de alguna forma u otra, aunque confundido y aunque lacerado y maltrecho por el mundo, por la vida, por las cosas de esta existencia, yo siempre tenía un alto respeto a Jesús. Y en mis oraciones mezcladas y confundidas que hacía, siempre también consideraba a Jesús lo más alto, lo más importante, y a Él yo le elevaba mis súplicas, pidiendo su ayuda. Y creo, Dios, que en todo este proceso Él estuvo, creo que obviamente, no creo, sino que aún más afirmo, sé que Dios estuvo obrando en mi vida para llevarme a ese punto en el cual, en una forma muy especial, Dios obró en circunstancias por medio de las cuales fue invitado por una niña en el campo universitario donde estudiaba, a asistir a una reunión. Se me había dicho que en esta reunión íbamos a ver milagros, que iba a haber una predicadora que iba a hablar de Dios y que a la vez íbamos a ver cómo Dios, ese Dios del cual ella hablaría, realizaría milagros. Esto me llamó la atención, que curaría enfermos, puesto que obviamente estudiando medicina y también queriendo ayudar al enfermo, simplemente me llamó la atención. Y fue en esas circunstancias que aparecimos en el Swan Auditorium de Los Ángeles, donde se abrieron las puertas a miles de personas que llegaban de varias partes de los Estados Unidos y aún de Canadá, a oír la simpleza del Evangelio de Jesucristo. Eso fue lo primero que me impactó, cuán sencillo, cuán simple era esto en comparación a todas esas cosas oscuras y confusas del ocultismo. Era tan sencillo y tan accesible a todos los individuos, hombres y mujeres, niños y adultos, que quisieran abrir su corazón a Dios. Y fue allá en ese lugar cuando oí por primera vez la predicación del Evangelio de Jesucristo, pero también acompañada con la manifestación del poder de Dios. Por eso yo veo que es tan importante ver que no solamente se predique el Evangelio, pero que también exista una demostración clara del poder de Dios. Como Pablo dice, para que nuestra fe no sea basada en las palabras de los hombres, pero en el poder de Dios. Y allí vi cómo se sanaban enfermos, se levantaron paralíticos. Un niño de 7 años con cáncer, con un tumor de cáncer que había tenido en el cerebro, que había quedado completamente ciego, que tenía las cicatrices de las operaciones donde le habían removido el tumor, fue sobrenaturalmente curado. Muchas personas fueron sanadas, y finalmente yo también allí sentado en mi posición de incredulidad fui tocado por Dios de un problema del cual había adolecido por muchos años en mi espalda, y obviamente ese fue el principio de la gran transformación en mi vida. Pero no bastaba eso, como bien dijo Kathryn Kuhlman, no basta en que tú te cures tu cuerpo, porque si tu cuerpo se cura y tu alma se condena, ¿de qué ha servido que te hayas curado en tu cuerpo? Y ella hizo una invitación sencilla, en esa modestia, en esa sencillez tan especial que la caracterizaba. Ella simplemente dijo: ahora quiero que vengan y reciban a Jesucristo. Quiero que vengan y le entreguen a Él su vida. Quiero que Él sea el Señor de todo lo que son. No entendí muy bien todo lo que implicaba esto. No comprendía muy bien todo lo que esta mujer decía con palabras sencillas. Todavía me debatía en la gran confusión de mis propias ideas, de mis falsas doctrinas, de mis grandes equivocaciones en esa búsqueda de Dios. Pero sentí algo que era más profundo que todo eso. Era algo que estaba pasando dentro de mi corazón, y era el llamado, era el Espíritu Santo quien me invitaba a venir a Él.
venir a Jesucristo. Y obedecí el llamado, pasé al frente y di mi testimonio, y luego oraron también por los que querían entregarse a Cristo. Y allí oré en una sencilla oración de entrega. Jamás me imaginé el revolcón que iba a tener mi vida, jamás soñé de que esto iba a redundar en un impacto, no solamente en mi persona, pero que posteriormente, a través de lo que Dios hizo en mi vida, en mis familiares, en mis amigos, y luego, ¿por qué no?, también en la ciudad donde había crecido, y finalmente en el país, y luego el continente, donde cientos, miles de personas fueron tocadas por Dios, cuando posteriormente yo salí a llevar el mensaje de Jesucristo y a proclamar esa misma verdad que yo había aprendido en ese auditorio en Los Ángeles, California. Pero no fue tampoco muy fácil esos primeros días de mi entrega al Señor. Tuve que renunciar a muchas cosas. Primero tuve que renunciar a esas falsas prácticas de yoga, de ocultismo, de esoterismo, de meditación trascendental. En fin, todas estas cosas que practicaba, astrología, en fin, un listado muy grande de cosas tuvieron que ser renunciadas y expuestas. Obviamente, cuando yo me dirigí a mis estudiantes, quienes habían sido capacitados en estas cosas, y a quienes tuve que confesar y decir que todo lo que habían ellos aprendido no solamente que no era bueno, sino que era diabólico, que era contrario a Dios aún. Como decía en la palabra de Dios, en Deuteronomio 18, era una abominación para Dios. Como ustedes se podrán imaginar, eso no era la filosofía más práctica de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Por el contrario, perdí la academia que tenía de yoga, perdí a mis amigos, perdí a mis estudiantes, también perdí mi fuente de ingreso, y a raíz de eso quedé en un estado muy particular de una soledad humana, pero a la vez de una gran compañía divina. Y luego vino el momento también de decidir entre mi carrera universitaria, la medicina, y lo que sería un ministerio, un servicio a Dios. Sopesé mucho esto a la luz de lo que estaba viviendo. Obviamente se vinieron a mi mente los sueños, las promesas, aún la expectativa de mi propia familia en cuanto a mis estudios y mi formación. Aunque ellos siempre fueron amplios, y mi papá me había recalcado que yo hiciera lo que sintiera, que no era inicialmente, que no era lo que no estaba ligado a ninguna cosa que yo había dicho o había contado o expresado mi deseo de hacer lo que sea, pero era lo que yo llegara a sentir. Pero obviamente eventualmente tuvo eso sus implicaciones cuando después de algunos meses retorné a Bolivia, ya dejando el país donde había estado tan bien ubicado, el estudio, en fin, todas las cosas que yo tenía allá. Obviamente el gran shock para mi familia acá, de verme regresar sin una profesión, sin nada de las grandes comodidades que tenía allá, y simplemente con una Biblia en la mano. Pero tal vez me he adelantado un poco. Lo importante fue ver en esos primeros días que comencé yo a entender la preeminencia de la palabra de Dios. La Biblia era la última palabra, no era un libro más, no era un recurso más, no era un medio más de alcanzar cierto conocimiento de Dios. Era el único medio, era la palabra, era la ley de Dios, era aquello por medio del cual fue hecho todo. Por su palabra fue creado el universo, y por su palabra Dios sustenta las cosas. Y por medio de eso entonces se fueron aclarando mis dudas, se fueron resolviendo mis dilemas, y fue Dios sanando mi corazón. Ya no creía yo en la reencarnación. ¿Por qué? Porque la Biblia decía: a los hombres les es dado el morir una vez y después el juicio. Tampoco podíamos vivir una vida como vivíamos antes, donde combinábamos lo santo con lo pagano,
donde se combinaba supuestamente la fe en Dios con el pecado, donde se invocaba a Dios para pedir ayuda para cometer un acto indebido. No, ya no era tal cosa. La palabra de Dios era clara que sin santidad nadie podría ver a Dios. Y en ese proceso entonces comencé a entender la gran diferencia entre la fe verdadera, el ser un seguidor de Jesucristo, y lo que es la religiosidad o la religión. Me di cuenta que una cosa era servir a Dios aparentemente media hora por semana, ofrecer unas cuantas promesas a Él, o dar una limosna, o hacerle algún tipo de promesa a Dios, y luego el resto del tiempo vivir una vida como uno le parecía. No. Ahora la fe verdadera en Jesucristo era una vida de santidad. Era una vida de separación para Dios. Precisamente la palabra iglesia, de la cual el original quiere decir eclesía, quería decir los llamados fuera. Los llamados de Dios. Los llamados por medio del Evangelio de Jesucristo a vivir una vida diferente. Y eso era lo que queríamos vivir. Eso era lo que queríamos sentir. No queríamos ser los creyentes del siglo XX, a nuestra manera, tan modernos y tan pecadores que ya no nos quedaba sino una sombra, solamente unos símbolos del cristianismo. Queríamos ser esos creyentes como los primeros creyentes, que dieron su vida por Jesucristo, que vivían una vida santa, que no los intimidó nada, ni Nerón, ni las fieras, ni la persecución, ni el hambre, ni la espada, ni la tribulación. Como dijo Pablo, nada los podía separar del amor de Cristo. Y con eso, con ese fervor, con esa fe inicial, cumplí mi último deseo antes de partir de los Estados Unidos, y era volver a asistir a una reunión más de esta gran sierva de Dios, de esta predicadora que hoy goza de la presencia del Señor, Kathryn Kuhlman. Llegado allá, descubrí que habíamos venido demasiado tarde, que habían demasiada gente esperando entrar a este auditorio, y quedé afuera, junto con unos cientos de personas, tal vez unos cuantos miles de personas esperando ahí afuera, que algún enfermo se sanara para que nos dieran una cabida, un momento más de oportunidad de ver a esta ministra de Dios, este ministro de Dios. Cuando estábamos ahí parados afuera, cabello largo, melena, blue jeans, camisa mexicana arrugada, típico hippie, ni hippie tal vez, típico estudiante universitario de Estados Unidos, sentí la voz de Dios que claramente me decía, párate y predica. Hasta ese entonces yo había orado por algunas personas y Dios las había tocado. Dios había sanado mis ojos luego de sanar mi espalda, y ya no había duda en mí de que Él era el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Yo ya había echado fuera algunos demonios, yo ya había experimentado el sobrenatural de Dios, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y sentí la voz clara del Espíritu de Dios que me decía, párate y predica. Con mucho temor y vergüenza tomé una silla, me paré y dije a la multitud, ¿qué les hace pensar a ustedes que Dios está limitado aquí afuera? Si Dios, es decir, si Dios está sanando adentro, ¿Él acaso no puede sanar aquí afuera? ¿Por qué no oramos? Luego me bajé y nadie respondió a la invitación excepto un anciano torcido por artritis, quien me pidió que orase por él. Impuse las manos y ni bien comencé a orar, el poder de Dios descendió sobre él, lo sanó. El hombre brincó, se paró, comenzó a correr en una forma increíble, extraordinaria, quedando totalmente sano, quedando totalmente restaurado. Fueron 40 personas que ese día se sanaron. Hubo tal confusión que entraron a pedir a Kathryn Kuhlman si debían llamar a la policía o no, porque había tal estruendo ahí afuera de gente que adoraba y alababa a Dios y le daba la gloria. Ella dijo, no, déjenlo ahí en paz. Y ese fue el primer día